Enhorabuena. El padre moderno, ¿cuál es el rol de este padre moderno? Queremos resaltar todo lo que él hace, lo que no hace, porque papá realmente es alguien importante en la vida de cada uno de nosotros. Veamos este informe y tenemos a un invitado especial. Enhorabuena, 10 años. Durante mucho tiempo, el cuidado de los hijos era un tema exclusivo de las mujeres. Los hombres de antaño solo se dedicaban a procrear y salir a trabajar. En la actualidad, muchos tabúes se han roto y los padres se han incorporado a la interacción con los hijos. Yo creo que todo viene desde cuando hay la distribución de los roles dentro de la familia. Sin embargo, hay una cultura que tiene un proceso que no ha cambiado mucho. No, es una cultura en la que no tenemos paternidad responsable. Antes se sabía de que los padres eran absolutamente las personas que llevaban, proporcionaban todo lo que era económico dentro de la familia. Cuando hablamos de los padres en la actualidad, esas otras formas de socializar que tenemos ahora las mujeres hacen de que de repente, viéndolo en algunos aspectos, ellos son más responsables ahora que los padres de antes. En la actualidad también hay padres que cuidan de sus hijos, que son proveedores y que a la vez hacen el cuidado doméstico de sus hijos, ¿no? Usted, papá, que está mirando y que está escuchando, tiene que saber de que el celular, de que el televisor no es tan importante como el preguntarle a su hijo cómo le está yendo. Enhorabuena, 10 años. Invitados de lujo nos acompañan esta mañana. Recibimos con nosotros a José Ernesto Vargas, él es psicólogo clínico, y también Gabriel de Gesta, él es fotógrafo, para hablar de este tema. Usted también, que es el invitado especial, mande su mensaje y su opinión en este momento. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cuál podemos decir inicialmente que es el rol del padre moderno? Bien, vamos a comenzar diciendo que el rol del padre en general es muy determinante y fundamental. Todo lo que sucede con un ser humano llamado hijo, digamos, yo lo atribuyo a consecuencia de los padres. La educación, de la formación, así sea buena la conducta o mala conducta, es responsabilidad netamente de los padres, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes quieren ya adicionar, digamos, el cambio que ha habido, digamos, en la conducta del padre moderno en relación a generaciones pasadas, el padre tradicional, eso está más en cuanto, digamos, a que ya se han quedado atrás los límites, las fronteras que existían entre la madre y el padre, ¿no es cierto? Más a cuestión de solidaridad en las labores de casa, ¿no es cierto? Claro. Pero eso también hay que verlo con mucho cuidado según mi criterio y mi experiencia, porque la inversión de roles también puede traer un trastocamiento en la personalidad, digamos, del hijo, en este caso, que se va a educar, ¿no es cierto? Obviamente hay que tener mucho cuidado con eso, porque un exacerbado, digamos, apego a esa inversión de roles, de que el hombre vaya devaluándose, devaluándose en casa, va a dar lugar a que la figura materna también vaya reemplazando esa figura paterna, ¿no es cierto? Gabriel, vos sos papá de 2 hijos y estás una en camino. ¿Has cambiado pañales? Y bueno, con el primer mes, todo el primer mes, porque la mamita quedó un poquito en camita, delicada, entonces todo el primer mes me tocó y la verdad que no lo sentí, fue algo que me salió, y yo antes de ser papá no me imaginaba estar en ese el cambio que iba a haber en la vida. Era de lo que decía, no, ni idea. Pero es que como que llega el momento y te sale eso, ¿no? O sea, no lo ves como, ay, no, yo no quería, o son cosas que no son para el hombre. Para nada, lo hice sin ningún tipo de complicación. Y sobre lo que decía acá el doctor, yo por lo menos ahora soy diferente. De repente a mí me criaron con esa idea de roles y un poquito más cerrado y ciertas conductas, ¿no? Y reglas. En todo caso, con mi segundo bebé estoy probando una nueva idea de no reprimirlo tanto. Me pasa que yo veo muchos niños, por ejemplo, no esto, no el otro, modérate, cállate, ¿no? Y como que el niño, su personalidad no aflora. Sin embargo, exacto, veo una personalidad tremenda en mis 2 niños, y es algo que yo también tengo que saber hasta qué punto, ¿no? Porque todo tiene un límite. Claro. Entonces ya de ahí para adelante, pero que el niño sea quien es. Me encanta cómo son mis hijos, así que... Muy bien, continuamos entonces hablando del tema del día y hablamos de qué tareas viene a desempeñar el papá moderno, el padre de hoy, ¿no? Ya nos decía un poquito Gabriel de que él en su caso cambió los pañales, muchas veces toca amamantar al bebé. Me acuerdo que cuando mi hija nació, de repente a muchas mamás se van a sentir identificadas
la mamá le da leche, el papá le hace el chanchito, Sí. ¿no? Es un equipo, somos un ya equipo, está ¿no? más involucrado y no me gusta cuando dicen ayuda, porque no es una ayuda, No. es parte de su rol, es padre. No solamente ya el padre está mucho más involucrado en lo que es la crianza, en lo que es la educación y el desarrollo del bebé, licenciado. Perfecto, está muy bien lo que ustedes plantean y yo obviamente lo he resumido con el término de solidaridad, ¿no es cierto? Hay que ser solidario, hay que ser democrático, Claro. ¿no? O sea, eso está perfecto, eso ha evolucionado bastante, como planteaba acá, digamos, el compañero del set. O sea, ha evolucionado, ha cambiado, incluso con el hijo mayor al segundo hijo, al tercer hijo, uno va evolucionando, va cambiando, es muy cierto. Como que va eso, ¿no es aprendiendo, cierto? va probando Va ciertas aprendiendo cosas. y se va deshaciendo de algunos moldes que uno, digamos, le incubaron, ¿no es cierto?, la escuela o la familia que uno tenía, entonces va cambiando y se va volviendo más elástico, más versátil el rol del padre. Pero yo insisto, ¿no?, o sea, cuidado con la inversión de roles, ¿no?, porque una madre ¿Qué puede siempre va a suceder? ser una madre y un padre siempre va a ser un padre. Depende del sexo del hijo. Si la hija es mujer, por ejemplo, hay roles y papeles que son exclusivas de la madre. Usted no se va, como padre, no se va a entrar a ducharse, digamos, con la niña, ¿no O es cierto? explicarle. O a explicar ciertos temas que son más de madre o son más de padre, dependiendo obviamente del sexo del hijo en este caso. Entonces, porque podemos, como le decía, trastocar la personalidad o incluso direccionar o mal direccionar la sexualidad incluso de nuestro hijo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con estos padres que ellos en su infancia sufrieron mucho quizás con los papás muy autoritarios y ahora son todo lo contrario? Muy son papás permisivos, muy permisivos, por ejemplo. Claro, eso trastoca, como le dije, la personalidad, digamos, la conducta y el comportamiento del hijo, ¿no es cierto? Porque al replantearse, al no querer que vivan lo que él vivieron, se van al otro extremo, ¿no es cierto? O sea, no hay ley, no hay norma, no introyectan ley ni norma en los hijos, entonces es luz verde para todo, ¿no es cierto? Y entonces esto va a trastocar la sociedad y la conducta de los hijitos de papá en la sociedad, que reemplazamos por lo material, y ahí están los problemas que estamos teniendo muy de moda hoy en la sociedad, ¿no es cierto? Falta de ley, falta de autoridad, falta de un riguroso, digamos, fiscalizamiento y el respeto obviamente de los padres, porque los padres no tenemos que negociar nuestra autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo, digamos, ¿no es cierto? La autoridad, la figura paterna la tienen que ostentar siempre y es muy sana, muy saludable, ¿no es cierto? Porque lo inverso obviamente da en lo que da, ¿no? Gabriel, y ahora Gabriel, tomando en cuenta cómo fuiste criado capaz en infancia, ¿te has puesto a analizar qué aspectos has heredado de tu padre al momento de la crianza? ¿Qué cosas has omitido? Bueno, con respecto a mis papás, el tema de quizás hablar demasiado, ¿no? A veces hay papás que hablan, dan un sermón ya como que unas líneas bien claves y repetitivas. En mi caso estoy probando el tema más de hablar algo práctico, corto y después tratar de dar el ejemplo, o sea, porque a veces te decís no tenés que hacer esto, no tenés que hacer, y el papá está haciendo algo que no es exactamente lo que está diciendo. Entonces ahí es donde estoy tratando de atacar un poquito más con el ejemplo en cuanto a mis hijos. ¿Qué tipo de padre cree que es Gabriel? ¿Es un padre que es amigo, un padre sobreprotector o permisivo? ¿Qué tipo de padre crees que sos, Gabriel? Tengo mucho cuidado con eso de ser permisivo porque así como me gusta el tema que tenga libertad, que es diferente al libertinaje, trato de poner una línea donde no pueda pasar. Yo soy el papá y son mis hijos. Podemos estar en cierto ambiente de amistad, pero no vamos a ser amigos. Yo soy el papá. Es algo que lo dejo bien claro con mis hijos y saben cuando el tono de voz cambia. Claro. Y no pueden estar hablando muy relajados y todo, especialmente el mayor que ya tiene 14 años, entonces como que te tratan como sus amigos o está en un ambiente y yo digo, cuidado, alarma ahí. ¿Qué sucede con estos falsos padres? Por ejemplo, a ver, los que se muestran en redes. Los papás de Facebook. Los papás de Facebook, eso que, ay, mi amor hermosa aquí con mi hija, pero después mi chinga, no hay nada. Claro, O sea, solo para el papá de los domingos y encima sube foto al Facebook. El papá que te dice, papá, tengo hambre, espérame la foto, digamos. Pero escúchame, existe, creo también, que me ayuda aquí el licenciado, un problema porque los niños ven a ese papá como, ay, el papá jovial, el papá bonito, y quizás a la mamá en este caso, la mala. Le dan el papel del logro a la mamá y el papá es el diversión total. Del fin de semana. Ese es otro fenómeno que se da muy frecuente, digamos, cuando la mamá es la que va a colocar las normas y reglas, la que hace la tarea y la que fiscaliza, obviamente, es la bruja, la mala, la que llega, digamos, y enrarece, digamos, y estropea el ambiente de casa. Y cuando llega el papá permisivo, obviamente es el ídolo de la casa, ¿no es cierto? Pero entonces eso, obviamente, hay que cambiarlo, ¿no es cierto? Porque ahí el papá
por mucha pasividad o mucha comodidad no está asumiendo un rol, ¿no es cierto? Esto hay que compartirlo. Así como ustedes decían, hay que compartir también, digamos, la cambiada de pañales y otros roles. También hay que compartir la educación, ¿no es cierto? Hay que negociar y consensuar la educación. Es muy importante y no indigársela o digamos, dejársela a solo a uno, en este caso, ¿no es cierto? Eso es muy malo. O al contrario, a mí me pasaba que yo llegaba, de repente estaba todo el día trabajando, llegaba en la noche y yo decía, ¿por qué esto? Y se les permitió a los niños y de repente está la mamá, está la abuela, está la tía, están todas las adulando al centro de la casa, ¿no? Y vos quedás de ogro porque decís, no, o sea, no. Y el niño te mira, oh, ya llegó papá, a decir no. Entonces, como que también puede pasar la otra figura, donde el papá sea el ogro y las mamás consintiendo, porque la mamá, creo, ¿no? Con el tema de los babies, como que no puede, su bebé se derrite y el papá es un poquito más como que, bueno, sí, está bien, pero hay que poner un límite. Está bien, pero ya tiene 5 años para seguir durmiendo en la cama. Las situaciones cambian, me parece, ¿no? Cuando el matrimonio todavía está junto, que cuando hay un divorcio, una separación, porque educar a distancia y ponerte de acuerdo y encima terminar en buenos términos no es fácil. No ponerse de acuerdo uno mismo para estar viviendo del hijo, ¿no? Por ejemplo, yo no vivo con, o sea, somos divorciados, no vivo con mis babies, y es una cosa que me ha pasado bastante, el tema de estar con mi primer bebé los 10 primeros años y estar ahí, pero no poder quizás compartir igual. Ahora tengo que planificarme, lo veo 2 o 3 veces por semana a mis babies, tengo que organizarme y darles tiempo de calidad. Y es algo que también me está dando como experiencia el poder disfrutar más de ellos, que me parece otra opción, ¿no? También hay que ver que no porque estés ahí todo el tiempo significa que tu niño está recibiendo tiempo de calidad. Ese tema, por ejemplo, Javier, me parece muy interesante, que es muy común padres separados y divorciados, ¿no es cierto? Obviamente, porque yo siempre recomiendo que los hijos deben quedarse con la madre, ¿no es cierto? Caso raro, digamos, que la madre sea una madre abandónica o tenga alguna patología, deben quedarse con la madre, porque la madre es la madre, lo ha tenido adentro y no hay un ser como la madre, ¿no es cierto? El padre, por más que se esmere, no la va a reemplazar a la buena madre, ¿no es cierto? Pero entonces hay que consensuar y hay que armar un esquema donde el padre tampoco sea ausente o se aproveche de esto y vaya a compensar con materialidad, digamos, la ausencia de tiempo. Claro, regalos, ¿no es cierto? Y además que hay que recomendar que la separación sea amistosa, porque cuando hay una separación muy conflictiva hay muchos chantajes y los utilizan a los hijos, obviamente, ¿no? La mamá le hable mal del papá y viceversa, ¿no es cierto? Entonces ahí, digamos, las víctimas vienen a ser los hijos. Exacto, sí o sí va a tener parte importante durante el resto de tu vida, la madre de tus hijos, vas a tener que interactuar con ella, así que mejor llevarse bien, ¿no? Vamos a armar otro tema de eso. Muchísimas gracias a nuestros invitados, José Ernesto Vargas, nuestro psicólogo clínico, y Gabriel de Gesta, el fotógrafo y papá, que nos cuentan un poquito acerca de este rol del padre moderno. Enhorabuena.